¿Cómo se decide un caso en un tribunal? A primera vista parece simple, se lee la ley y se aplica. Pero la realidad es mucho más fascinante y compleja. Hoy vamos a explorar qué significa realmente interpretar el derecho. Para empezar, tenemos que derribar un mito muy popular, la idea de que la ley es una especie de máquina perfecta que nunca falla. Fíjense, el gran filósofo Montesquieu lo dijo muy claro. Para él los jueces eran como robots, seres inanimados, decía, simples altavoces de la ley. En esta visión no hay lugar para la creatividad ni el juicio humano, solo para una repetición mecánica. Es como si pensáramos que la ley es un programa de computadora sin un solo error, un código súper claro, súper preciso, donde el juez simplemente, clic, corre el programa y listo, problema resuelto. Casi como una operación matemática. Pero seamos honestos, la realidad es otra cosa. El lenguaje de las leyes es lenguaje humano y está lleno de matices, de ambigüedades. Entonces, ¿qué pasa cuando las instrucciones del programa no son claras? Pues ahí todo ese modelo mecánico se rompe en 1000 pedazos. Y es aquí donde entramos al territorio más interesante, las famosas zonas grises. Aquí la interpretación no es una opción, es una necesidad, porque nos topamos de frente con la ambigüedad que vive en el corazón del derecho. Un jurista muy importante, H.L.A. Hart, habló de la textura abierta del derecho. Imagínenlo así. Las palabras tienen un centro de significado muy claro, pero sus bordes son difusos, inciertos. A esto hay que sumarle conceptos súper vagos como cuidado razonable, que es razonable exactamente, o peor aún, las lagunas, situaciones para las que simplemente no hay ley. Ninguna máquina puede resolver eso. Toda esta complejidad del lenguaje crea un espectro de casos. Por un lado están los fáciles, los de libro, donde la regla encaja perfecto. Pero luego vienen los difíciles, donde hay que razonar mucho más. Y finalmente están los casos trágicos, donde dos principios fundamentales chocan y cualquier decisión que se tome va a implicar un sacrificio. Para entender esta complejidad han surgido dos grandes formas de pensar. La escuela analítica ve la ley como un mecánico ve un motor. Su meta es desarmarlo pieza por pieza, entender cada engranaje. En cambio, la escuela hermenéutica ve la ley como una gran conversación, un diálogo que lleva siglos. No se enfoca tanto en la pieza, sino en entender el significado de toda la conversación. Muy bien, entonces, si la ley no es una máquina, ¿cuáles son las herramientas que usan los juristas para hacerla funcionar en el mundo real? La primera herramienta es la interpretación. Y ojo, esto es mucho más que solo leer, es descifrar la intención, el alcance de las palabras. Si una ley prohíbe vehículos en el parque, ¿eso incluye una bicicleta, una patineta? Bueno, decidir eso es interpretar. Después de interpretar, viene la aplicación. Aquí es cuando esa idea general se transforma en una orden concreta. Siguiendo el ejemplo, se decide si a esa persona con su bicicleta en el parque se le pone una multa o no. Es el momento en que la ley aterriza de lleno en el mundo real. Y ahora, la parte crucial, la argumentación. Este es el proceso de explicar públicamente por qué se eligió una interpretación y no otra. Es el alma del razonamiento jurídico, lo que le da legitimidad a todo el sistema. Podríamos decir que la argumentación es el motor que mueve todo el engranaje legal, sobre todo cuando el texto de la ley no nos da una respuesta clara y directa. Para construir sus decisiones, los jueces tienen una verdadera caja de herramientas. Por ejemplo, pueden usar la analogía, o sea, comparar el caso de ahora con otro parecido que ya se resolvió. O pueden analizar el propósito de la ley, preguntarse qué problema social se quería resolver con esto. Cada argumento es una pieza para construir un caso sólido. Pero claro, no todos los argumentos pesan lo mismo. La calidad del razonamiento es lo que al final le da a una decisión su fuerza, su legitimidad. El académico Robert Somers nos ayuda a entender esto. Él clasificó las buenas razones. Algunas se basan en la autoridad, el famoso porque la ley lo dice. Otras en la pura lógica de los hechos, la evidencia lo demuestra. Pero muchas veces las más poderosas son las que apelan a valores compartidos, la justicia, la igualdad, la seguridad. Todo esto nos lleva a un cambio de perspectiva radical. Dejamos de ver la ley como un código estático y empezamos a verla como lo que realmente es, un diálogo vivo y en constante evolución. Y este es el punto clave. En una democracia moderna, el derecho no es solo un montón de reglas, son también los principios y los valores que les dan vida. La argumentación es el puente que une todo.
Al final, esto significa que la calidad de un sistema de justicia, y de hecho de una democracia entera, depende de qué tan ricas y serias son las discusiones públicas sobre lo que la ley significa y lo que debería llegar a ser. Y la pregunta que queda flotando es, ¿estamos teniendo las conversaciones correctas sobre nuestro derecho?